Amados hermanos, feliz Día del Señor. Creo que estamos viviendo tiempos en los que al menos dos fenómenos quisiera destacar en esta mañana. El primero de ellos, conocido y al que me he referido en anteriores oportunidades. Vivimos tiempos de materialismo. Nuestra sociedad occidental, la sociedad europea, la sociedad española, está inmersa en el materialismo. Una combinación de agnosticismo, de laicismo, casi una especie de naturalismo juriásico que nos invade, sobre todo a la nueva generación. Decir estas cosas y decirlas en tono crítico y cuestionarlas y darles la vuelta y analizarlas no es popular. Pero es que no estamos llamados a ganar concursos de popularidad. Estamos llamados a ser fieles y a tener tarea sacerdotal, sí, y tarea profética también. Y en la tarea profética hemos de analizar en qué anda el corazón, el pensamiento de nuestros conciudadanos. Tiempos de materialismo, he dicho. Recordaba aquella expresión de un filósofo alemán, finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, que hablaba de la larga noche de la ausencia de Dios, más conocido por su frase Dios ha muerto, que viva el superhombre. Triste frase, lamentable y patética en sus resultados pragmáticos, tal frase. Pero en lo que sí tenía razón era que ya él vaticinaba lo que se estaba incubando en el pasado siglo XIX y que se hizo realidad en el XX, la ausencia de Dios. Hermanos, vivimos en un tiempo en que nuestros vecinos, en nuestras comunidades, nuestros pequeños pueblos o nuestras grandes metrópolis, los hombres y las mujeres viven como si Dios no existiera. Como me decía en una oportunidad un colega mío, si Dios existe, que no se meta conmigo, que yo no me meto con Él. Esto es así. Y ese Homo sapiens sapiens, que tanto se cacarea hoy en día de diversas formas, los mismos antropólogos lo reconocen como el Homo adorans. El hombre es un animal que adora, nos dicen los antropólogos, y es que desde el punto de vista teológico es real. El hombre, el Homo sapiens, se diferencia de los demás animales, de las demás criaturas, de los demás seres vivientes, en que es el único ser que adora. Y lo interesante, insisto, es que en nuestro tiempo esa característica que identifica ontológicamente al hombre está en crisis. Y ese laicismo del cual les he advertido en más de una oportunidad se cuelga casi como un signo orgulloso de cientificismo, algo así, de superioridad intelectual, de ser moderno, y se le identifica con ateísmo inclusive. A mí me llama la atención que la palabra de Dios no habla de ateísmo.
La palabra de Dios habla de idolatría. Y hemos de precisar en nuestra conversación con nuestros amigos y hasta familiares y vecinos, compañeros de pueblo, conocidos, que ellos en realidad se adoran a sí mismos o tienen sus diosesillos. Pero ateos no existen. Como había escrito aquel Fedor Dostoyevsky, aquel gran escritor ruso, oído Dios, vienen los diosesillos. O como nos advirtiera Karl Barth, ese gran teólogo del siglo pasado, cuando el cielo se vacía de Dios, la tierra se llena de ídolos. Y a esto asistimos hoy en día, a una antropolatría, a una adoración del hombre por el hombre, y en realidad el hombre se está arrodillando ante el tótem de la razón. Por cierto, en una conversación hace poco, y nos causó gracia, llegamos a una conclusión que creo ya había yo oído en otros círculos, y es que si hay algo que está equitativamente distribuido a nivel mundial, y lo tienen los 7.000 millones de habitantes de este planeta, de esta biosfera, ¿saben qué? Algo que tienen todos los hombres por igual, esgrimen por igual, según todos y cada uno, la razón. Todos creemos tener la razón, pero cuando la razón se esgrime desde un púlpito para desplazar la revelación, echar a la cuneta de la carretera a la fe, y se esgrime como si fuera un escalón de superioridad, engendra sospecha. El sentimiento religioso y el creer en un Dios personal se considera anticuado, pasado de moda, una enfermedad de ancianos. Escribía Ernesto Sábato, aquel argentino, abro comillas, hemos llegado a la ignorancia a través de la razón. Y Ernesto Sábato no es un predicador, no es un teólogo, es un gran humanista, ya falleció, valioso hombre de letras de la Argentina, de una gran vena existencialista, es el autor de El túnel, sobre héroes y tumbas, en fin, Uno y el universo, una serie de escritos de Sábato. Leo de nuevo su cita. Hemos llegado a la ignorancia a través de la razón. Y llegado este momento, quiero leer para ustedes el texto que será base de nuestra reflexión, de nuestra predicación. Voy a leer un texto escrito hace casi 3.000 años. Interesante cuando tenemos una sociedad que se desvive por la novedad, por lo nuevo, por lo último. Vamos a citar un pasaje escrito hace 2.800 años. Profeta Isaías, capítulo 43. Leo para ustedes versículos del 10 al 13 en la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra de Dios. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor. Son mis siervos escogidos, para que me conozcan y crean en mí, y entiendan que yo soy. Yo soy el Señor. Fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Yo he anunciado, salvado y proclamado, yo entre ustedes, y no un Dios extraño. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor, y yo soy Dios.
Desde los tiempos antiguos, yo soy. No hay quien pueda librar de mi mano. Lo que yo hago, nadie puede desbaratarlo. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Qué contraste en la lectura y en la descripción que he hecho a manera de introducción. Hermanos, pero así como advierto y he mencionado, y no es nuevo que lo proclame, que existe este fenómeno y que va increciendo en la sociedad occidental, este fenómeno del agnosticismo, del materialismo campante, del hedonismo, del comamos y vivamos que mañana moriremos, de ese laicismo social, existe otro fenómeno que en paralelo, en simultáneo, también debo de presentar a ustedes. Observen lo que les voy a señalar. Díganme si estoy en lo cierto o no. Hay una promoción hacia el llamado diálogo interreligioso, a una suerte de ecumenismo ampliado, interreligioso. Y a mí me llama la atención porque una sociedad que está dispuesta a dejar que la fe se extinga, que desaparezca por sí sola, o que se diluya en una suerte de arcoíris oriental donde todos pueden aportar con una especie de buffet y comparten sus deidades. Una especie de religión descafeinada, a gusto del consumidor, pues. Es un Dios energía, es un Dios que es Yahvé, es un Dios que es Alá, es un Dios que es la conciencia universal, es un Dios que es, bueno, la fuerza de la guerra de las galaxias, pues. Este tipo de Dios. Ese Dios que no es incómodo. Y entonces se nos pide que tengamos un diálogo fraternal entre los militantes de las diferentes religiones, que bajemos banderas y que comulguemos juntos, que oremos juntos. Ha habido convocatorias de esta suerte, que oremos juntos porque al fin y al cabo hay un solo Dios. Se invoca la tolerancia, de esto estamos totalmente de acuerdo, faltaría más. Yo debo de respetar tu creencia, tu pensamiento, tú respetas la mía, mi forma de pensar, mi pensamiento, mi fe, mi creencia, respetémosla, la tolerancia va. Pero ¿hasta qué punto un diálogo en el cual nuestra doctrina se transforma en algo dúctil, maleable? Una doctrina con un Dios de plastilina, que es acomodaticio a cualquiera y a todos. Y a sacrificio de ello, lleguemos a acuerdos fraternales. Porque pareciera que ponemos en vigencia aquel refrán de que todos los caminos conducen a Roma. Pues no, hermanos, no. Justo estos 4 versículos que tenemos delante están precedidos de uno que no he leído, y es aquel en el cual el Dios de Jacob, de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel, que habla a través de Isaías, está convocando a los pueblos, y los convoca en términos de reto. Dice aquí la palabra: que se reúnan ahora todas las naciones, que se congreguen los pueblos. ¿Quién de entre ellos profetizó? Y comienza el reto de parte de Dios para demostrar cómo hay falsos ídolos, falsos dioses, reales ídolos, rodeando a Israel, que no son dioses en realidad. Y pide el Señor que presenten a sus testigos, que demuestren tener razón. Hermanos, este es un Dios
que convoca a la confrontación. Por eso les decía, de impopular, este sermón de hoy lo tiene todo. El Señor me guarde de alterar el mensaje de salvación. Aunque un ángel del cielo bajara, si predico un evangelio diferente al que os he predicado, dice el apóstol Pablo, para nosotros Dios es Jesús de Nazaret. Eso es escándalo. No lo podemos edulcorar. Para nosotros Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es Alá, no es Yahvé, no es el Dios del hinduismo, el que se divaga o se hunde en el nirvana, o el de Lao Tse, o el de Kung Fu Tse. Por favor, hermanos, nuestro Dios se ha revelado. Y nosotros decimos que esta es la Sagrada Escritura. Dios se ha revelado en tinta, Dios se ha revelado en carne, en la persona de Jesús, el Hijo de María, entró en nuestras coordenadas. Tenemos que tener muy preciso, porque en tiempos de resbaloso diálogo interreligioso y en tiempos de un materialismo que avanza y avanza y seculariza la fe. Curioso que esto no se pida ni se haga con los partidos políticos, ¿eh? Se le pide a las iglesias, pero no a los partidos políticos. Los partidos políticos cada vez más se cierran sobre sus banderas, sobre sus eslogans y tratan de capitalizar para sí el voto y la opinión y atacan a todos los demás. ¿Dónde está la tolerancia entre los políticos? ¿La observan ustedes? ¿Dónde está el respeto entre los políticos, entre los líderes? ¿La observan ustedes? Pero se nos exige a nosotros, los, entre comillas, religiosos, que bajemos banderas, que bajemos armas, que abandemos la beligerancia, algo así como que entremos en la era de Acuario, pues. El movimiento New Age. ¿Se le pide algo así a los fanáticos del fútbol? No. Se disfrazan, gritan, lloran, viajan, gastan, pelean. No se le pide tolerancia, ¿eh? Yo no digo que les imitemos en lo más mínimo, pero si ellos son fanáticos de un partido político o de un equipo de fútbol, yo soy fanático de Jesucristo. Él es mi Señor. No se lo impongo a nadie, pero no lo negocio tampoco. Y de esto se trata el sermón, de revisar dos elementos que el profeta Isaías destaca en lo que es el título del sermón. Dice, ustedes son mis testigos y yo soy Dios. Ese es el título de nuestra predicación. Me alineo con los teólogos que consideran que este es uno de los capítulos en donde, voy a parafrasear a John Stott, donde más oímos a Dios hablar de Dios. Hermanos, en estos 4 versículos, cuando ustedes los lean con calma en sus casas, aparece 17 veces la primera persona en singular, el yo o el mí. Es Dios hablando de sí mismo a través de su siervo el profeta por medio del Espíritu Santo. 17 alusiones a la primera persona que está declarando que es Dios mismo, Yahvé, Jehová, el Señor. Y aquí se nos presenta como un Dios que es el único, el eterno,
el soberano y el veraz. Esto es impopular porque es un Dios excluyente. Hermanos, nuestro mensaje no puede ser siempre bien recibido. Es más, al Señor le dijeron sus discípulos, dura es esta palabra. La gente se nos va. Y es que el Señor Jesús decía que Él era la puerta, Él era el pastor, que los demás eran salteadores. Lo estoy citando a Él. Yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y agrega algo que es excluyente. Solo por mí se puede llegar al Padre. Eso es excluyente. Aquí entonces, hermanos, estamos con una declaración de parte de Dios, de ese Dios que interviene en la historia del mundo, en la historia de su creación, con su dimensión cósmica, pero también en tu historia y en mi historia, en nuestras historias personales. A ese Dios que llamamos Padre, Abba Padre. A ese Dios que es Padre amante, con el cual nos relacionamos devocionalmente, existencialmente, cada día de nuestras vidas. Hermanos, en este pasaje se nos dice, antes de mí no ha habido nadie, no hay otro Dios antes, no hay otro Dios ahora, no hay otro Dios después. El Señor Jesús, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios que habla a través de Isaías dice, no hay otro Dios antes, no hay otro Dios ahora, no hay otro Dios después, no hay otro Dios. No hay otro Dios. Dice, yo entre ustedes y no un Dios extraño. Es decir, cuidémonos, hermanos, de importar dioses, de adoptar diosesillos. Juan el apóstol escribe y en una de sus cartas, al final de la carta, dice, hijitos, cuidaos de los falsos dioses. Cuidaos de los falsos dioses. Así que aquí encontramos, hermanos, a un Dios que en primer lugar declara, yo soy Dios, yo soy el Señor, yo soy el único, yo soy eterno, yo soy soberano, yo soy veraz. Eso es claro, enorme, como una catedral. Está en el centro de nuestro mensaje, de nuestra profesión de fe. Un Dios que es el único y soberano Dios. Es la primera parte de la predicación y la segunda tiene que ver con nosotros directamente. Dice, ustedes son mis testigos. Ustedes son mis testigos. Esta expresión aparece 2 veces en los 4 versículos. En el versículo 10 dice, ustedes son mis testigos, afirma el Señor. Son mis siervos escogidos para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Y suena y retumba el yo soy. Esa presentación trascendente de Dios. ¿Recuerdan allá en la ladera del monte? El yo soy, me irás conociendo en el camino. Yo soy, no me pongas nombre porque me querrás poseer. Yo he de poseerte a ti, tú eres mi pueblo, yo te pondré nombre. Yo soy. Leo de nuevo, ustedes son mis testigos, afirma el Señor, y miren las calificaciones que nos pone. Son mis siervos
escogidos. El Señor Jesús lo decía en una forma igual de enfática: ustedes no me escogieron a mí, yo los he escogido a vosotros, yo os escogí a vosotros. Así que somos escogidos, Dios es soberano y nos ha escogido. En Reina Valera dice mi siervo en singular, noten que no está con mayúsculas, porque no se está refiriendo al siervo sufriente, no se está refiriendo a Jesucristo, se está refiriendo al pueblo de Jacob, al pueblo de Israel, como siervo, con minúsculas, a ese mismo que acaba un par de versículos arriba, es decir, es un pueblo ciego que aunque tiene ojos, no ve, el pueblo sordo, aunque tiene oídos, no oye, y está hablando de que ese, sin embargo, es su siervo. Cualquier parecido con nosotros no es pura coincidencia, es que nosotros somos siervos que a veces teniendo ojos no vemos, a veces teniendo oídos no oímos, no ponemos en práctica, hermanos, la palabra de Dios, no la vivimos, pero queremos que el mundo crea. Ecumenismo. Yo quisiera que hubiera algo, si puedo modificar la palabra y transformar la filología, que practiquemos el amor fraternal para que el mundo crea. La oración del Señor derramándose es que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Porque si es que nos comportamos igual que los demás, el mundo no va a creer. Y a veces me pregunto, ¿no nos pasará, hermanos, que la gente que nos conoce, en el fondo, no puede? Es decir, no somos uno. Es aquel mandamiento que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Que seamos uno, que seamos uno. Testigos escogidos en primer lugar. Luego dice, para que me conozcan. Es decir, testigos instruidos. No podemos ser testigos ignorantes. Tenemos la palabra de Dios. Hemos de estudiarla, hermanos. No solo leerla. Hemos de enseñarla, hemos de aprenderla, hemos de compartirla. Testigos instruidos, testigos escogidos, sí, pero también conociendo nuestra fe. El apóstol de allá diría que tenemos que estar capacitados para dar defensa, defender, dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Conociendo las Escrituras que nos hacen aptos para la salvación que es en Cristo Jesús. Así que testigos escogidos, testigos instruidos. Y continúan. Y que crean en mí, testigos convertidos, creyentes. Hermanos, con frecuencia nos van a querer hacer jugar un dilema que no existe. No entremos en ese juego. Que por ser creyentes ejercitamos la fe y no la razón. Y por lo tanto somos como, decía Voltaire, como aquel hombre que es ciego, se venda los ojos, entra en un cuarto oscuro a buscar un gato negro y sin embargo lo encuentra. Un gato negro que no está añadido. No, eso no es la fe. Nuestra fe no se razona, pero nuestra fe es razonable. Convertidos, que crean en mí. Con frecuencia en los medios académicos encontramos esta expresión: yo no quiero creer, Víctor, yo lo que quiero es conocer. Pero es que Jesús dijo, yo te he dado a conocer y estos ya te conocen. El mundo no te conoce, pero estos te conocen. Es conocimiento. Gracias, Padre, te doy porque ocultaste estas cosas de los sabios y entendidos, pero los ha dado a conocer a los humildes, a los pequeños, a los que el mundo tiene por débiles. Hermanos,
escogidos, instruidos, convertidos. Y agrega todavía, dice, y que entiendan lo que yo soy. Es decir, tenemos no solamente que ser instruidos y tenemos que estar convertidos, es que tenemos que entender, convencidos para compartir. En la pirámide del conocimiento, la comprensión está mucho más arriba de la memorización. Y yo estoy a favor de la memorización, pero hermanos, tenemos que ir más allá. Y por eso hacemos nuestros talleres de hermenéutica y exégesis bíblica, para que entendamos las Escrituras, entendamos el yo soy que se ha revelado. ¿Recuerdan la pregunta de Felipe al funcionario etíope? ¿Entiendes lo que lees? Hermanos, si no lo entendemos, ¿cómo lo vamos a compartir? No compartamos ignorancia, compartamos conocimiento. Y el Espíritu Santo de Dios está en ti y en mí, trabajando para iluminarnos, de manera tal que entendamos las Escrituras y las podamos compartir. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Si no hay quien les lleve la palabra revelada. Hermanos, nosotros no podemos hacer alianzas a cualquier costo, con cualquier credo, con cualquier grupo. No podemos transformarnos en ONGs sin trascendencia en su mensaje, en su Señor, en su naturaleza. La cabeza de la Iglesia no es el pastor ni el consejo de diáconos. La cabeza de la Iglesia, y no solo de la Iglesia invisible, es de la Iglesia concreta y pequeña. La congregación es Jesucristo. Toda iglesia cristiana tiene que ser, por definición, per se, cristocéntrica. Y toda iglesia cristiana, iglesia de Jesucristo, tiene por lo tanto que ser per se, por definición, bibliocéntrica. No podemos, por buscar sonrisas, abrazos, por funcionalismos pragmáticos, caer en esos ecumenismos interreligiosos en donde sacrificamos la fe y negamos a ese Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a ese que cantábamos al comienzo del culto, Santo, Santo, Santo. Ese himno fue escrito por un obispo episcopal, inspirándose justo en Isaías, en el llamamiento de Isaías en el templo. ¿Recuerdan? Ahí él ve al Santo, Santo, Santo. ¿Y cómo terminamos la primera estrofa? Dios en tres personas. Bendita Trinidad. Así terminamos la primera estrofa de ese himno. Por eso, aunque parezca y nos critiquen aquí en los alrededores y en otras latitudes, que nuestros cantos de alabanza son, se nos dice, tristes. Miren, hermanos, yo quiero una alabanza, no que haga saltar la gente, pero que doble rodillas. Esa es la alabanza. Que contriste corazones, que doble el orgullo, que levante los brazos y alabe al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se nos dice en el mismo capítulo, dice, a este pueblo yo lo he creado para mi gloria, dice el Señor. A nosotros, hermanos, testigos suyos. Este es el mensaje que hay en estos 4 versículos. Somos sus testigos y Él es nuestro Dios. Somos sus testigos y Él es nuestro Dios. Privilegio, sí. Responsabilidad, sí. Negocios baratos, no. Demos gracias al Señor.
Oremos, acompáñenme por favor.